Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Dios solo sabio y omnipotente, den todos reverentes honor y majestad. Por tus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador.
poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero adorar la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Como el siervo clama por las aguas, mi alma clama por ti. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Más que el oro y plata es mi deseo por ti. Solo tú eres el dador del gozo, solo tú llenas mi ser. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Mi amigo y hermano eres, aunque eres el gran rey. Te amo más que todo, más que cualquier posesión. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú
Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indomita fe. Gracia tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Hermanos, le doy gracias a Dios una vez más porque me permite traer el mensaje en esta mañana. Hermanos, quiero que oremos en esta hora por este mensaje. Más que nada, mensaje es un estudio que preparé para este día. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a meditar lo que Dios tiene preparado para esta mañana. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te ruego, Dios, que seas tú el que nos ayude, el que nos dé la sabiduría para poder entender lo que tú tienes para con nosotros. Señor, que estas palabras lleguen a nuestra mente y también a nuestro corazón, podamos nosotros ejercitarla y también predicarla a Dios. Así en mi persona te ruego, Señor, que sea lo mismo, Señor, con mi persona, que yo pueda entender lo que tú pusiste en mi corazón de dar en esta hora, Señor, y que también tu Espíritu me llene, Dios, y pueda yo hablar de ti, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios ahí en Isaías. Vamos a leer 3 versículos de Isaías. El capítulo 1, ya esa lectura lo hicimos. Vamos a leer el versículo 2, el 3 y el 4. Dice el versículo 2: oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocando ira santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí cuando dice el Señor, oíd cielos y escuchar tu tierra, podemos decir, hermanos, que el cielo y la tierra son testigos de lo que Dios hizo al pueblo de Israel. Cuando ellos caminaban en el desierto, se ponía una nube arriba para taparles el sol. Entonces vemos que el cielo es testigo de lo que Dios estaba haciendo a este pueblo. Y tu tierra, cuando dice, es cuando el fuego, la legua de fuego, los alumbraba por las noches. Entonces vemos que Dios pone a la tierra y al cielo como testigos. Por eso aquí dice,
oír cielos y escuchar tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel, hermanos, se rebeló contra Dios. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel se fueron en pos de otros dioses, a adorar otros dioses, a consultar a los muertos, a consultar a los adivinos, echar las saetas como suerte. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló y se fue en pos de otros dioses, le dio la espalda a Jehová. Entonces vemos, hermanos, como dice también aquí 3, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Vemos cómo Dios compara al hombre con los animalitos. El animal son nobles, hermanos. Los animales entienden y obedecen a su dueño. Nosotros tenemos 2 perritos por ahí pequeños que cuando les decimos a dormir, ellos van y se van a dormir. Pero antes de dormir, vayan, hagan pipí y salen ellos a hacer pipí. Son obedientes, hermanos. Los animalitos obedecen a su dueño, ¿verdad? Y aquí dice que el asno conoce el pesebre de su señor, o sea, el pesebre, su casa del Señor, ¿verdad? A veces nosotros sabemos dónde está la casa del Señor, pero a veces, hermanos, no vamos a la casa del Señor, no obedecemos como estos animalitos y no vamos a la casa del Señor. No obedecemos a nuestro dueño, que es Dios mismo, porque dice aquí el versículo 3, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, tal vez en ese momento estaba triste, ¿verdad? Y triste y enojado también, porque son hijos desobedientes, así como cuando a nosotros nuestros hijos nos desobedecen, nos enojamos. Así está Dios en estos días, Señor, de muchos, de que hemos fallado o han fallado a Dios. Por eso yo puse un tema, hermanos, que se titula Los 3 estados del hombre desde el punto de vista de la fe. Los 3 estados del hombre desde el punto de la vista de la fe. Nosotros sabemos, hermanos, que el hombre natural, como dice el apóstol Pablo, el hombre natural físico, o sea, la persona, es provisto de espiritualidad, de recursos naturales, hermanos, de la naturaleza. Porque, hermanos, el hombre natural, animal, no entiende las cosas de Dios. Y aún, hermanos, vemos que en la iglesia y en las iglesias del Señor hay estos hombres también, el hombre natural. El hombre natural, dice de 2 de Pedro 2:12, se los voy a leer, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces aquí está hablando que esos hombres, hermanos, están perdidos, ¿verdad? Sin Cristo y sin esperanza. Luego dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de deleites de cada día. Luego dice Pedro, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, aquí está hablando de los que están entre vosotros, se reservan en sus errores, sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Pedro está hablando de los falsos maestros también, de los falsos hermanos que están dentro de la iglesia, de su iglesia en ese tiempo, que
también eran como hombres naturales, hombres que no tenían a Dios, ¿verdad? No tenían a Dios. Y mayormente dice aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian al Señor, atraviados y costumaces. No tienen, hermanos, discernir mal de las potestades superiores. Entonces vemos, hermanos, que aún en la iglesia podemos ver, hermanos, en otras iglesias, a lo mejor en esta iglesia no, algunos podemos decir hermanos, como estos hombres naturales. Por eso Judas también decía, estos son murmuradores, querellosos, quejosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando las personas para sacar provecho. Pero vosotros, hermanos amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andurarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero nosotros, amados, edifiquemos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, hermanos, nosotros debemos convencerlos, como dice Judas, a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de tener y que tenga Dios misericordia y que ellos tengan temor de Dios. Entonces vemos, hermanos, como la palabra de Dios habla de estos hombres naturales, físicos, animales. Pero también nos habla, hermanos, del hombre carnal. El hombre carnal es el cristiano en quien empieza la obra de la regeneración. Ya vemos algunos cuando empiezan, se encuentran en la etapa de la experiencia cristiana, ¿verdad? Esos hermanos, pues los vemos que poco a poco van, como dice la palabra, agarrando el vuelo, como las águilas. Pero hermanos, ¿qué pasa con los que ya tenemos tiempo en la palabra de Dios? También se les nombra como creyentes, pero carnales, en su dependencia por espiritualidad, por su debilidad, convertidos, hermanos, pero no santificados, con dones y servicio, pero no el dominio del hombre, pero no dominan al hombre viejo, y siempre están en sus concupiscencias, concupiscencias, hermanos. Entonces vemos que aún dentro de la iglesia hay hermanos carnales que todavía andan en sus deseos y no pueden controlar el viejo hombre, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios, hermanos, 3, del 1 al 4, nos dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como en espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo algunos, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea que había división, ya sabíamos, hermanos, hay división, ¿verdad? Por eso cuando nosotros, hermanos, vamos a la iglesia, pues enfoquémonos, hermanos, a lo que es Cristo, a lo que es la meta, Jesucristo, el centro donde nosotros vamos a adorar el nombre de Dios. No importa que el hermano Alberto esté predicando, o el hermano Gerardo, el hermano Pastor X, el hermano, la hermana X. Hermanos, debemos solamente enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, en lo que traen los hermanos para con nosotros, para nosotros entender, hermanos. Que no seamos carnales todavía, que no andemos en disensiones,
¿verdad? Ni contiendas, ni celos dentro de la iglesia. Debemos amarnos, hermanos. Eso nos hace falta. El tiempo que hemos estado afuera, nos hace falta ese amor, ¿verdad? Porque no nos vemos. Y si no nos vemos, hermanos, ya queremos vernos. Pero el día que nos veamos, hermanos, ya no podemos abrazarnos, pero que nuestra sonrisa esté en nuestra boca, nuestra alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a estar glorificando el nombre de Dios juntos. Entonces, ¿aún somos carnales? Hermanos, pensemos, meditemos en la palabra de Dios. Por eso Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya despojémonos, hermanos, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya olvidémonos de ese viejo hombre. Ya ese viejo hombre está sepultado por medio de Cristo. Ahora ha resurgido un nuevo hombre en nosotros, un nuevo nacimiento. Dejemos todo esto, hermanos, que nos hacen ser carnales todavía y que andamos aún en el mundo como hombres sin Cristo, ¿verdad? Aún todavía en estos tiempos, muchos hermanos, entre comillas, podemos decir, van al panteón, ponen flores a las tumbas. Hermanos, eso pues realmente dice la palabra de Dios que el muerto está muerto. Va a la tierra y dice que y el espíritu va a Dios que lo dio. A veces todavía los jóvenes o a lo mejor hasta los mayores van a las fiestas de Halloween, hermanos, o Halloween. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, decir que son cristianos? Aún son carnales, aún todavía que necesitan del mundo, aún todavía necesitan alegrarse del mundo para tener paz, para tener gozo. Pero solamente el gozo se encuentra en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, y os le di vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás, los mismos que no tienen a Cristo, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, hermanos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por eso, por gracia, hermanos, somos salvos. Como dice la palabra de Dios, por gracia somos salvos. Así que, hermanos, ya no seamos carnales. Porque a lo mejor tú dices, joven, bueno, es que yo no anduve en los vicios, yo nací, soy cristiano desde que nací, pero sí, hermanos, la palabra de Dios dice, como dice Pedro, manteniendo buenas vuestras maneras de vivir entre los gentiles. Eso es lo que debemos hacer para aquellos que dicen, pues yo soy cristiano de cuna. Pero dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, debemos dar un buen testimonio, que resplandezcamos, ¿sí se dice así? Resplandezcamos delante de la gente, que seamos luz, como dice el Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que ya no debemos ser carnales, aunque vemos, hermanos, que también necesitamos de la oración, necesitamos de la lectura de la palabra, necesitamos de la predicación de la palabra. Por eso, hermanos, vemos el hombre espiritual. Vamos a ver el hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual, hermanos? Es el que ha sido regenerado, iluminado, santificado por el Espíritu Santo y la palabra mediante la redención en Cristo Jesús. El que tiene pleno conocimiento de la ciencia de la salvación y una comprensión
práctica de la verdad del Evangelio. Así que es el creyente que ha encontrado en Dios la forma elevada de vivir. Ese es el hombre, hermano, espiritual, ¿verdad? Es el hombre espiritual. Por eso en 1 Corintios 2, 14 y 13 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de ser discernidas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el no es juzgado de nadie. Entonces, hermanos, ustedes han platicado con gente que no tiene a Cristo, que empiezan a decir, no, es que ahí piden ahí piden los diezmos y ya el pastor ya se hizo rico y que no los permiten tomar, no los permiten tomar. Porque no decían, hermanos, el espíritu, su espíritu está muerto, su espíritu no puede discernir las cosas espirituales, porque no tiene a Cristo. Entonces vemos, hermanos, que el hombre espiritual, vemos que, como dice Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, desde que nosotros creemos, hermanos, somos sellados con este sello de la promesa, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por lo tanto, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pues debemos nosotros obedecer a Dios, debemos ser espirituales delante de Dios. Una cosa es espiritual y otra cosa es religioso, hermanos, o fariseo, como a veces podemos decir, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos ser espirituales, como dice Pablo, no nos embriaguéis todavía con vino, en las cuales hay disolución, hermanos, no nos embriaguemos con el mundo, a lo mejor no con vino, pero en la música pagana del mundo nos embriagamos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios por oír esas canciones mundanas, hermanos, que no edifican a nada. Nos embriagamos, hermanos, en ir a las fiestas. Y todavía muchas cosas, hermanos, que faltan para que nosotros seamos espirituales. Pero dice aquí el apóstol Pablo a Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con apresto del evangelio y la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podías apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero aquí hay algo también, hermano, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por todos los santos, por todos, hermanos, los de la iglesia, por todos los pastores, por todos los seminaristas, por los evangelistas? Debemos orar, hermanos, cada día, hermanos, todos los días debemos inclinar nuestra frente o doblar nuestra rodilla delante de Dios. Eso, hermanos, debe ser una oración constante para poder nosotros ser espirituales delante de Dios. Porque, hermanos, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley, ¿verdad? No hay ley. Pero los que son de Cristo, dice la Biblia, o dice aquí Efesios, ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso es, hermanos, lo que nos hace espirituales. Crucificar la carne con esas pasiones y esos deseos del mundo, hermanos, debemos nosotros desecharlos de nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos religiosos, irritándonos unos a otros
envidiándonos unos a otros, nuevamente nos dice la palabra de Dios. Eso no nos hace espirituales, hermanos, no nos hace espirituales andar en problemas, en broncas, criticando a la iglesia. No, hermanos, debemos estar en unidad, bendiciendo el nombre de Dios, hermanos. Ya para terminar, les voy a mencionar algunas definiciones de la vida espiritual. La vida espiritual es el entusiasmo por todo lo que pertenece a Dios. Es la entrega gozosa de nuestro cuerpo a las acciones sagradas. Es el dominio y dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la capacidad que da al culto sentido de adoración, alabanza, gozo, hermanos. Ahí eso me gusta. Es la capacidad que da al culto sentido de adoración, alabanza y gozo. Eso es lo que debemos cuando vamos a la casa de Dios a glorificar el nombre de Dios, hermanos. Debemos ir adoración, adorar, alabar el nombre de Dios, gozarnos en la presencia de Dios. Esa es la vida normal, hermanos, de la iglesia. La espiritualidad también no es una ocasión, sino el estado del creyente que necesita los recursos constantes de la Biblia, la adoración y el culto. La iglesia es la realidad y prueba de esta facultad y función poderosa del Espíritu Santo en el mundo, haciendo hombres y mujeres espirituales en medio de la maldad y dominio de Satanás. Así que, hermanos, la Biblia se empezó a escribirse en un mundo de idolatría pleistista y pagano y prosperó, hermanos. Así también Israel se formó y desarrolló entre naciones poderosas, hostiles, y permanece, hermanos, el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, el propósito y la elección de esta iglesia predestinada habrá de alcanzar su permanencia, realidad espiritual que Cristo ha comenzado en ella hasta el día de su venida. Hermanos, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él, hermanos, Él nos enseña cómo debemos vivir. Y creo, hermanos, que podemos ser espirituales si se lo seguimos pidiendo a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga y cuídense, hermanos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Hermano, uno de los avisos de este día es también, hermanos, que el día del aniversario que vamos a tener, que es el día 14 de noviembre, se les pide, hermanos, o se nos pide también que llevemos nuestro cubreboca, un cubreboca, más, ¿cómo podemos decirlo?, protector, que no sea ligero, hermanos, para que nosotros podamos, estar juntos todos. Y ya aquí entrando a la iglesia se les dará su gel y otras medidas que va a haber. También les pedimos, hermanos, que lleguen 15 minutos antes para podernos acomodar, ya que, hermanos, es uno de los primeros días que vamos a tener nuestro servicio, para estar en la sana distancia, hermanos, y les pido que, pues, un cuarto de hora antes, por favor. Que Dios les bendiga, hermanos.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros seres queridos, con toda la Iglesia de Cristo. Amén. Solo no estoy, Jesús está conmigo, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús, su protección me